Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre la acidez. Hay un montón de remedios ahí de gente que de plano no entiende de dónde proviene la acidez. Y entonces no adelanta tomar bicarbonato para quitar de la acidez, porque cuando lo toman va a haber un rebote de acidez. Quiere decir, en principio se les va a quitar, se les va a aliviar y finalmente vendrá una avalancha nueva de acidez. Y entonces primero, antes de aclarar qué remedios vamos a utilizar, hay que saber cuáles son los hábitos que provocan la acidez. ¿Cuáles son las condiciones de vida, los hábitos de vida que provocan la acidez? En primer lugar es el estrés. En la época actual, el estrés es el gran silencioso enemigo. Pueden comer ángeles y van a defecar diablos si mantienen niveles de estrés alto. El nivel de estrés alto siempre va a provocar un aumento de cortisol, y cortisol es una hormona que domina, digamos, que dirige a muchas otras hormonas, y estas al final de cuentas van a producir colesterol alto, triglicéridos altos, acidez, van a conducir también quizás a la obesidad, porque la obesidad es también una de las condiciones que causan la acidez. ¿Por qué? Porque cualquier persona obesa tiene un metabolismo más lento, generalmente más lento. Y al tener el metabolismo más lento, la eliminación de las toxinas que entran por diferentes vías, ya sea por respiración, por contaminación de agua, por alimentos industrializados, por comer demasiado a destiempo, combinarlo con estrés, y entonces va a crear un conjunto de características que llamamos acidez, pero no solamente es acidez. Un conjunto de diferentes características provocan la acidez, pero no solamente es la acidez que hay que disminuir. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, y la función del ácido clorhídrico es, entre otras cosas, predigerir y digerir la comida, pero también ser una especie de filtro que nos protege, que protege nuestro intestino de la entrada de bacterias patógenas que pueden entrar junto con la comida. Así es que disminuir artificialmente la acidez, por ejemplo tomando bicarbonato, puede producir una permeación de esta barrera química natural y vamos a quitar la acidez, pero vamos a enfermarnos de bacterias y hongos patógenos que van a tener la entrada libre a nuestro intestino. La primera condición para disminuir la acidez, excesiva acidez en el estómago, es eliminar o disminuir notablemente la comida de origen animal. ¿Qué quiere decir comida de origen animal? Quiere decir carne, leche, huevo, lácteos. Y entonces la gente dice, pero yo no como carne, yo solamente tomo pollo y pescado. Y entonces le digo, bueno, y pollo y pescado no es carne. Hay que disminuir todos los productos de origen animal, porque ellos al procesarse en el organismo producen acidez y también cargan de manera excesiva al organismo a producir ácido clorhídrico para precisamente poder descomponer la proteína de origen animal. La segunda condición es dejar de consumir alcohol, dejar de fumar y dejar de consumir café, porque esos son los tres principales, junto con el cigarrillo, son los 3 o 4 principales causantes de la acidez en el organismo. Luego hay gente que dice, entonces yo llevo fumando durante 10 años y no tengo acidez. Bueno, probablemente su base genética del organismo permite soportar esta carga excesiva de toxinas en su cuerpo, pero a la larga va a provocar problemas de acidez. No solamente una acidez excesiva en el estómago, sino la acidificación total
del organismo. El consumo excesivo de harina blanca, por ejemplo, los bolillos, los panecillos con azúcar refinado, esa combinación, el panecillo blanco con azúcar glaseado y café, es la composición perfecta para causar la acidez. Y entonces el alto contenido de gluten en las harinas blancas provoca una serie de trastornos metabólicos muy complejos que finalmente pueden expresarse en la acidez. Acidez excesiva en el estómago. Y entonces vienen las famosas agruras. La acidez empieza a subir primero en forma de vapores que hacen un hálito feo, fétido de la boca, pero también provoca un ardor en el esófago, y con el tiempo ya no son solamente vapores, sino vienen eruptos de ácido clorhídrico que al su paso queman el epitelio, queman los tejidos de la boca y de la garganta. Y entonces cuando la gente se entera que debe cambiar sus hábitos en múltiples facetas, dice: no, a mí no me hables de cambiar mi vida, tú dame el remedio que se me quite, o de plano voy y compro un Melox y me lo echo y listo, no tengo ningún problema, puedo tragar lo que yo quiera y puedo consumir todo lo que dices que no puedo consumir sin tener ninguna molestia. Pero a largo plazo eso va a provocar una serie de trastornos metabólicos muy complejos, muy difíciles de quitar, porque después de un buen tiempo de palear, digamos, la tendencia natural de crear la acidez incluso con remedios naturales, va a conducir al momento en que el organismo ya no va a ser capaz, ni siquiera con la ayuda de los remedios naturales paliativos, contrarrestar la excesiva acidez. Entonces aparecen no solamente problemas agudos, sino problemas crónicos y crónico-degenerativos. Por ejemplo, creación de úlceras, cáncer de estómago. Y entonces la gente dice: ¿por qué no escuché Comenius cuando decía deja de comer esto, come mejor esto, cambia tu manera de vivir, destrésate menos, convive con la naturaleza? No, eso no tenía tiempo para nada eso, porque tenía que hacer dinero. Bueno, ya que hicieron el dinero, entonces no les alcanza el dinero para resarcir lo que causaron en su organismo a costa de salud, buscando el dinero. Otra de las causas muy frecuentes de la producción de la acidez y problemas en el estómago es, curiosamente, el bloqueo de la columna. Cuando se producen bloqueos en la columna a nivel de estómago, quiere decir en el mismo aro donde se encuentra el estómago, y entonces también provoca cambios fisiológicos en el estómago. Entre ellos pueden producir excesiva acidez. Eso se puede remediar fácilmente con ejercicios, con una pelota enorme, puede comprarse una inflable, colocarse con la espalda a la pelota y empezar a dar pequeños movimientos, ligeros movimientos, nada de acrobacias raras, sino simplemente se resbalan un poquito para atrás y un poquito más adelante, de tal manera que se hace un ligero masaje en las terminaciones nerviosas y en los músculos que están contrincados, están bloqueados alrededor de la columna a nivel de estómago y producen excesiva acidez. Y en el lugar bastante frecuente se encuentran muchos medicamentos que pueden provocar excesiva acidez estomacal y pueden producir reflujos, pueden ser agudos, crónicos, o incluso pueden cambios
crónico-degenerativos. Puedes mencionar, por ejemplo, suplementos de hierro, antibióticos, algunos antibióticos, analgésicos, por ejemplo, ibuprofeno, Advil, antidepresivos tricíclicos, hidrocodona, paracetamol, sedantes, omeprazol, tantos medicamentos, muchos de ellos con receta y otros sin receta, que pueden causar excesiva acidez. Y entonces no adelanta preguntar cuáles son los remedios naturales si no estamos dispuestos en disminuir el consumo o autorrecetación de medicamentos de manera excesiva o crónica. Ahora vamos a sugerir las maneras de cómo actuar contra la acidez excesiva o contra los reflujos. En la mañana pueden tomar bastante avena, pueden tomar sus frutas, verduras frescas, también sin cocinar. A la hora de la comida puede ser un poquito más tarde, como las 3, 4 de la tarde, 3 y media, 2 y media. Pueden tomar verdura cocida, comida cocida, y después de las 5 de la tarde ya no comer absolutamente nada. Después, antes de dormir, quiere decir 1 hora antes de dormir, una pequeña caminata, porque esa va a ayudar a promover el peristaltismo, quiere decir es el movimiento de los intestinos que van empujando los restos de la comida y formando lo que conocemos como bolo, quiere decir que se va a convertir posteriormente en el excremento para desalojar de manera correcta las toxinas y no dejar que permanezcan durante mucho tiempo en el intestino causando infecciones y inflamaciones. No más para darles una idea, una persona obesa estreñida puede guardar en sus intestinos entre 15 y 25 kilos de excrementos. Eso obviamente causa inflamaciones enormes, infecciones enormes en tracto intestinal completo, en el urinario, en los problemas en los riñones, problemas en los intestinos, problemas del mal hálito. Pueden imaginarse todo lo que puede causar. Si la acidez es causada por Helicobacter pylori, que es una bacteria bastante difícil de eliminar, podemos preparar un té de zacate limón, Cymbopogon citratus, es una especie de pasto con olor a limón. Se prepara un té, se deja enfriar y luego se toma como agua de uso sin azúcar durante un periodo de 3 a 5 semanas. En este periodo debe corregirse correctamente la presencia de Helicobacter pylori, que es una de las frecuentes causas, causa frecuentemente acidez, reflujos, puede causar úlceras y hasta cáncer de estómago. A nuestro jugo de la mañana debemos de añadir trocitos de gel de aloe vera fresco, extraído de las hojas. Primero la lavamos bien, partimos a la mitad, deslavamos el líquido amarillo y anaranjado en las hojas y luego con una cuchara al revés separamos el gel y lo ponemos en nuestro jugo. Esos pedacitos de aloe vera no solamente son antiácidos naturales, son altamente alcalinos, sino que también contienen Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium. Son bacilos benéficos que no permiten el desarrollo de Helicobacter pylori en nuestro estómago. Nos vemos a la próxima. Chao.